En el centro de Suecia existe una dinastía silenciosa que controla industrias que valen miles de millones y moldea mucho más del mundo de lo que la mayoría de la gente imagina. Pero probablemente nunca hayas oído su nombre. A lo largo de 6 generaciones, la familia Wallenberg convirtió la invisibilidad en un arma. Hicieron crecer su dinero y su alcance desde las sombras, sin llamar la atención. Ayudaron a sacar a miles de personas de la Alemania nazi y, al mismo tiempo, también trabajaron con la Alemania nazi y manejaron dinero para ellos. Mientras las guerras estallaban y los gobiernos cambiaban, cuando otros apenas estaban intentando sobrevivir, los Wallenberg solo se hicieron más fuertes. Así fue como se convirtieron en una de las familias más poderosas y discretas de Europa. Desde AstraZeneca hasta Ericsson y otras empresas que cotizan en Nasdaq, su influencia atraviesa sectores que tocan prácticamente cada parte de la vida diaria. Pero no los verás presumiendo yates, diamantes ni vidas de revista, y casi nunca verás su apellido en las listas de millonarios. Eso es intencional. Los Wallenberg perfeccionaron el arte de no ser vistos mediante una red de fundaciones que mantiene oculta su riqueza. Eso genera preguntas. ¿Cómo puede una sola familia tener tanto poder sin ser notada? ¿Cómo 6 hombres emparentados construyeron una estructura que dirige silenciosamente el mundo moderno? ¿Y quiénes son realmente? Los Wallenberg son fascinantes, pero su ascenso se construyó sobre el secreto, las rupturas internas y decisiones que sorprendieron incluso a familiares. La historia comienza con André Oscar Wallenberg a finales del siglo XIX y principios del XX. Él fue quien preparó el terreno para todo lo que vino después. Cuando hoy se piensa en Suecia, se imagina una economía fuerte y un país famoso por la innovación. Pero si retrocedes a mediados del siglo XIX, Suecia no era así. El país tenía potencial, pero sufría una escasez dolorosa de capital. Se podría decir que el problema era sencillo. Había grandes ideas, pero casi ninguna forma de financiarlas. Entonces apareció un joven oficial naval llamado André Oscar Wallenberg. Recién regresado de los Estados Unidos, estaba convencido de que Suecia podía cambiar. Lo que encendió esa ambición fue un libro sobre cómo fundar un banco. Ese libro le dio la chispa, y en 1856 fundó Stockholms Enskilda Banken, el primer banco privado de Suecia. Perdón por la pronunciación. Antes de SEB, si querías un préstamo en Estocolmo, básicamente tenías una sola opción: el Banco Central. No había competencia ni creatividad financiera, una mala base para el crecimiento. La visión de André rompió ese patrón. Él quería reunir los pequeños ahorros de la gente común y usar ese dinero para impulsar la actividad empresarial en todo el país. Tomó la idea de un modelo que había visto en Escocia. La lógica era simple: hacer que el capital circulara y Suecia crecería. ¿Podía realmente un solo banco cambiar un país entero? La respuesta no vino solo de André. Necesitaba a alguien dispuesto a ampliar esa visión y asumir el riesgo. Esa persona fue su hijo, Knut Agathon Wallenberg. Knut se unió a SEB y llevó la idea familiar a aguas internacionales. Se negó a mantener el banco como algo local. Lo empujó hacia el exterior, y en poco tiempo, el banco acumuló una gran riqueza. El punto de giro llegó cuando una nueva ley limitó cuántas acciones industriales podían tener los bancos. La familia no retrocedió. En su lugar, en 1916 crearon una sociedad holding llamada Investor AB. Ese único movimiento fijó la estructura que definiría a la dinastía y consolidó su papel de largo plazo en la vida económica sueca. Así fue también como SEB se internacionalizó bajo la influencia de Knut. Pero Knut y su esposa Alice no estaban interesados solo en disfrutar su fortuna. Tenían planes más grandes para Suecia como país. No tenían hijos, así que en vez de transmitir su dinero de forma privada, lo volcaron al desarrollo nacional. Financiaron proyectos en todo Estocolmo, incluido el desarrollo de la zona de Saltsjöbaden, y pensaron en el largo plazo.
En 1917 crearon la Fundación Knut y Alice Wallenberg, destinada a impulsar la investigación, la ciencia, la tecnología y la medicina. Con ese paso, su influencia se extendió mucho más allá del sector bancario. Esa no fue la única esfera de Knut. También se volvió muy activo en la política sueca. Fue ministro de Asuntos Exteriores de Suecia entre 1914 y 1917. Una vez que asumió ese cargo, la responsabilidad del negocio central de la familia pasó a su medio hermano, Marcus Wallenberg, padre. A Marcus no le interesaba exhibir riqueza. Vivía con una necesidad casi obsesiva de construir. Trabajaba como una máquina, y los lujos no significaban nada para él. Era conocido por usar chaquetas sin bolsillos y darles la vuelta cuando la tela empezaba a gastarse. Para Marcus, cada recurso tenía que reinvertirse en las empresas. Su imperio era lo que importaba y lo consumía por completo. Se involucró en grandes compañías industriales. AIA, que hoy es ABB, Norsk Hydro, Atlas Diesel, que más tarde se convirtió en Atlas Copco, Stora Kopparberg, que hoy es Stora Enso, y Scania Vabis, que ahora forma parte de Volkswagen. Ayudó a guiar a varios de esos gigantes en sus momentos más difíciles. Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo estaba en caos. En medio de ese caos, Marcus se convirtió en uno de los grandes negociadores y árbitros de Europa. Pero justo cuando pensó que su futuro estaba asegurado, chocó con algo inesperado. Él asumía que Knut le dejaría todo. Desde su punto de vista, tenía sentido. Marcus era quien había trabajado sin parar para expandir la fortuna familiar. Pero Knut hizo algo que nadie esperaba. Antes de morir, colocó toda su fortuna en una fundación. Al principio Marcus se sintió traicionado. Pensó que lo habían dejado fuera. Lo que todavía no veía era que esa decisión en realidad fue el mayor golpe de suerte para la familia. Sin la fundación, el dinero de los Wallenberg se habría dividido, diluido y perdido poco a poco entre varios herederos. Con el tiempo habría desaparecido. La fundación evitó eso. Mantuvo la riqueza concentrada, enfocada y protegida a largo plazo. Pero, incluso con el tesoro asegurado, la mayor prueba de los Wallenberg aún no había llegado. Estaba esperando en uno de los capítulos más oscuros de la historia. Cuando el mundo se preparaba para una segunda guerra global, el legado de Marcus iba a pasar a sus dos hijos, Jacob Wallenberg y Marcus Dode Wallenberg, hijo. Ellos estaban a punto de asumir papeles que definirían el futuro de toda la dinastía. Jacob Wallenberg es quien realmente llevó el apellido hacia adelante. Heredó una responsabilidad enorme. En 1918 entró en SEB, el mismo primer banco privado fundado por André en 1856. Ascendió rápido. Para 1920 ya era vicepresidente ejecutivo. En 1927 se convirtió en director ejecutivo, un puesto que mantuvo durante 19 años. Bajo su mando, el banco sobrevivió la Gran Depresión y se mantuvo estable mientras se acercaba la guerra. Pero él no imaginaba hasta qué punto la familia iba a quedar atrapada en el conflicto. Fuera de Suecia, la tensión subía rápido. Suecia se mantuvo oficialmente neutral, pero los Wallenberg estaban jugando un doble juego peligroso. Hicieron negocios con ambos bandos, los aliados y el eje. Jacob se convirtió en uno de los principales representantes comerciales de Suecia ante la Alemania nazi. Su hermano menor, Dode, trabajaba con el lado aliado. En el papel, Suecia era neutral. Detrás de las puertas, los Wallenberg negociaban con todos, y la relación iba más lejos que el simple comercio. SEB fue una de las instituciones neutrales que cooperaron con la Alemania nazi, y, según las acusaciones posteriores, ayudó a mover y proteger bienes saqueados de territorios ocupados, incluyendo propiedades tomadas a víctimas judías. En términos directos, SEB formó parte de un capítulo oscuro en el que canales financieros ayudaron a alimentar a ambos lados de la guerra. En muchos sentidos, Jacob se convirtió en el punto de contacto principal de Suecia para tratar con Alemania. Gestionó intercambios de bienes entre los dos países.
Desde fuera podía parecer una posición neutral. Por debajo no era nada simple. A medida que la guerra avanzaba, la participación de los Wallenberg empezó a llamar la atención. Lo que empezó como una estrategia de supervivencia se transformó en una controversia seria. La línea entre neutralidad y complicidad se volvió cada vez más delgada. El papel de la familia en la guerra se hizo imposible de ignorar. Al mismo tiempo, pasaba algo que parece casi contradictorio. Mientras hacían negocios con los nazis, los Wallenberg también ayudaban en secreto a planear la caída de Hitler. Era una jugada de altísimo riesgo. Estaban equilibrando supervivencia, lealtad y moralidad en tiempo real. Dentro de Alemania, la fuerza principal que intentaba derribar al régimen nazi era una red de resistencia que aquí se menciona como Black and Gold. Su misión era directa: ejecutar un golpe de Estado y tomar el control del gobierno. Pero no podían hacerlo solos. Necesitaban apoyo externo, sobre todo del Reino Unido y de Estados Unidos. Ahí entraron los Wallenberg. Los hermanos actuaron como canales secretos, transmitiendo mensajes entre la resistencia alemana y las potencias aliadas. Jacob Wallenberg incluso se reunió con el líder de la resistencia alemana, Karl Goerdeler, en 1943. Ese encuentro resultó ser el último entre ellos. También fue el último viaje de Jacob a Berlín durante la guerra, porque su participación con la resistencia había quedado expuesta. Volver probablemente habría significado la muerte. Luego llegó julio de 1944. La resistencia lanzó su plan más audaz: el complot del 20 de julio para asesinar a Hitler. Se le pidió a Jacob Wallenberg que se reuniera con un mensajero en Estocolmo para recibir la noticia de que el golpe había tenido éxito. Pero el plan fracasó. La bomba explotó, pero Hitler sobrevivió. El mensajero fue arrestado, encarcelado y ejecutado. Goerdeler, el líder de la resistencia con el que Jacob había hablado, también fue ejecutado poco después. Mientras Jacob estaba metido en conversaciones secretas y contactos con la resistencia, su sobrino Raoul Wallenberg estaba en una misión completamente distinta. Al igual que su tío, Raoul era inteligente, ingenioso y no le tenía miedo al riesgo. En 1944, cuando la población judía de Hungría se convirtió en el siguiente objetivo de los nazis, Raoul recibió una misión extraordinaria: ir a Budapest e intervenir. En ese momento, cerca de 700.000 judíos en Hungría estaban siendo deportados a campos de exterminio, y el trabajo de Raoul era frenar esa maquinaria. Una vez que llegó a Budapest, bajo control nazi, utilizó todas las tácticas posibles. Falsificó pasaportes de protección que identificaban a personas judías como bajo protección sueca. Sacó físicamente a miles de personas de los trenes de la muerte nazis. Interceptó marchas forzadas hacia la muerte y rescató a la gente a plena luz del día. En los últimos días de la guerra, los nazis se preparaban para aniquilar a los 70.000 judíos que seguían atrapados en el gueto central de Budapest. Raoul intervino, negoció, amenazó y, de forma increíble, detuvo la masacre. Sus acciones salvaron miles de vidas. Los Wallenberg salieron del momento más oscuro de Europa aún más poderosos que antes. Pero cuando se asentó el polvo, la imagen cuidada que rodeaba a la familia empezó a resquebrajarse. Cuando las tropas estadounidenses entraron en Alemania, encontraron documentos en lugares como Stuttgart que perseguirían el legado Wallenberg durante décadas. Esos papeles mostraban que SEB, el banco de los Wallenberg, había montado una estructura pantalla con Bosch, una gran empresa alemana. El objetivo era ayudar a ocultar activos nazis. El hallazgo fue explosivo. En 1945, funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyeron a los hermanos Wallenberg en una lista negra, catalogándolos como nacionales especialmente bloqueados. Ese estatus es básicamente la versión financiera de ser enviado al banquillo, salvo que aquí lo que estaba en juego era la confianza global. En Suecia, la gente empezó a preguntar qué más había estado ocultando la familia.
Su reputación quedó dañada, su prestigio destrozado. Y mientras ese escándalo crecía, algo aún más doloroso y personal estaba ocurriendo. Raoul Wallenberg, el joven diplomático que había arriesgado su vida para salvar gente del asesinato nazi, fue detenido por los soviéticos. En 1945, cuando las fuerzas soviéticas entraron en Budapest, Raúl fue arrestado. Lo acusaron de ser espía y luego desapareció. Durante años, la Unión Soviética negó saber algo de él. Mucho después, afirmaron que murió de un ataque al corazón en 1947, a los 35 años. La verdad nunca se ha confirmado. Mientras tanto, los Wallenberg se concentraron en reparar su influencia y recuperar su posición en la escena internacional. Después de la guerra querían restaurar vínculos comerciales, incluso de forma sorprendente con la Unión Soviética. Planeaban conceder un préstamo al gobierno de Stalin por valor de $250 millones. Eso plantea preguntas incómodas. ¿Podría la familia Wallenberg haber usado ese poder para presionar por la liberación de Raúl? ¿O fue una decisión calculada para proteger sus intereses empresariales en lugar de enfrentarse a los soviéticos por él? No lo sabemos. Solo podemos especular. El gobierno sueco tampoco hizo mucho. En el caso de Raúl se mantuvo en silencio. Es una situación trágica y frustrante. Un hombre que salvó a miles fue dejado solo por las mismas personas que podían haberlo ayudado. En ese periodo, Jacob pensó en hacerse a un lado. Había guiado el banco a través de crisis enormes y había ayudado a construir un imperio. En 1946 renunció como director ejecutivo. Ese momento cerró una era, y el relevo pasó a su hermano menor, Marcus Dode Wallenberg. Dode estaba a punto de tomar el control de una de las instituciones financieras más influyentes de Suecia, y no pensaba limitarse a ocupar el puesto. Tenía una misión. Asumió personalmente la tarea de rediseñar el imperio Wallenberg. Transformó Atlas Diesel en Atlas Copco. Desempeñó un papel clave en el desarrollo de los cazas Saab de Suecia. Gestionó acuerdos comerciales delicados durante la guerra y en los años tensos que siguieron. Durante aproximadamente 50 años, desde la década de 1930 hasta su muerte en 1982, Marcus Dode Wallenberg estuvo en el centro de casi todas las decisiones importantes. Pero ese poder venía con una presión enorme. El peso de cargar con el legado familiar era fuerte, y el tiempo no fue amable con su salud. Marcus tuvo 2 hijos, Mark Wallenberg, hijo, y Peter Wallenberg. Entre los dos, Mark era el que se suponía que iba a heredar el control. Lo habían preparado para ese futuro desde muy joven. Su educación, su carrera, todo estaba diseñado alrededor de una sola tarea: continuar la dinastía. Trabajó para fusionar 2 grandes bancos suecos, Skandinaviska Banken y SEB, creando la forma moderna de SEB que existe hoy. La presión sobre él era intensa. Todo el mundo asumía que iba a lograrlo. Luego, en 1971, ocurrió lo impensable. Con solo 47 años, Mark Wallenberg se quitó la vida. Fue devastador y dejó un vacío enorme tanto en la familia como en el negocio. Había demasiado peso sobre Mark. Él era quien debía llevar el legado y dirigir el imperio. La muerte de Mark dejó un hueco. Su hermano Peter había pasado mayormente desapercibido, pero de pronto era él quien estaba en el centro. Peter había seguido un camino muy distinto al que la familia esperaba normalmente. No empezó arriba, en la cúspide del grupo familiar. Empezó desde abajo, trabajando para Atlas Copco en África. Fue ascendiendo paso a paso y construyendo su propio historial. Su relación con su padre había sido tensa, y sabía que tendría que demostrar su valía. Tras la muerte de Mark, la vida de Peter cambió de rumbo. La familia necesitaba liderazgo. Aunque él no había sido el heredero designado, dio un paso al frente y aceptó la responsabilidad, a pesar de las dudas que había sobre él. Cuando su padre murió en 1982, Peter se convirtió oficialmente en el jefe del negocio familiar. Muchos seguían sin creer que fuera la elección correcta,
pero Peter estaba decidido a demostrar lo contrario. Con los años hizo más que simplemente mantener la estructura funcionando. Llevó el grupo a una escala global. Impulsó reestructuraciones importantes. Incluso logró recomprar participaciones en Atlas Copco y Stora Kopparberg que estaban en manos de Volvo, asegurando así la posición de la familia en esas compañías. Logró esto creando Patricia Industries, que más tarde se convirtió en una parte esencial de su sociedad de inversión principal, Investor AB, y eso fue solo el inicio del impacto duradero de Peter. Entonces, ¿dónde está hoy la familia Wallenberg? Si pensabas que su influencia ya era enorme, la escala actual es todavía más extrema. Hoy el imperio está dirigido por la quinta generación, los hermanos Jacob Wallenberg y Peter Wellenberg, hijo, y su primo Marcus Wallenberg. Las cifras son impresionantes. Según el Financial Times, el imperio empresarial Wallenberg está valorado en unos 250.000 millones de euros. Para tener una idea de la magnitud, eso los pone en la misma liga que figuras como Elon Musk en términos de poder financiero. Pero, a diferencia de Elon Musk, casi nunca oyes hablar de los Wallenberg en las noticias. Eso se debe a que la mayor parte de su riqueza está deliberadamente oculta. Gran parte del imperio está dentro de fundaciones. Esa estructura les permite evitar impuestos de herencia y garantiza que nadie de la familia pueda simplemente vaciar los fondos para uso personal. No es un detalle menor. Esas fundaciones controlan más de 30.000 millones de dólares en activos. También tienen participaciones importantes en empresas que cotizan en bolsa y que, sumadas, valen más de 660.000 millones. Por eso no verás Wallenberg en las listas de los más ricos de Suecia. La riqueza existe, pero está encerrada en esas estructuras y se gestiona para la dinastía, no para lucirse a título individual. El control que la familia ejerce sobre la economía sueca no tiene equivalente en Europa. El historiador Gunnar Wetterberg, que ha escrito extensamente sobre el ascenso de los Wallenberg, lo dice de forma directa. Todo gobierno sueco, de izquierda o de derecha, sabe que tiene que colaborar con la familia Wallenberg, porque eso se considera lo mejor para Suecia. Lo que diferencia a los Wallenberg no es solo que construyeron una enorme riqueza, es que la conservaron a lo largo de varias generaciones. Existe una vieja idea llamada la maldición de la tercera generación. Dice que los fundadores crean la fortuna, sus hijos la mantienen, y cuando llega a los nietos se desintegra. Aquí no pasó eso. Jacob, Marcus y Peter, hoy ya cerca de los 70 años, siguen dirigiendo el imperio. Ya han preparado el terreno para que la sexta generación tome el mando cuando llegue el momento. Heredar dinero es una cosa, heredar valores es otra. Y ahí es donde los Wallenberg se distinguen. No persiguen la fama pública. Se concentran en dirigir bien sus empresas y se nota. Viven bajo un lema familiar en latín que significa ser y no aparentar. No están ahí para parecer importantes. Rara vez dan entrevistas, y cuando lo hacen hablan de sus negocios, de sus instituciones o de su filantropía. Mantienen sus opiniones personales y su política fuera de la vista pública. Aún así, su influencia es totalmente real. Publicaciones como el Financial Times los describen como hacedores de reyes. Otra publicación los ha llamado los trabajadores de caridad mejor pagados del mundo. La mezcla de poder y filantropía los vuelve casi intocables. Porque si atacas a los Wallenberg, no solo estás atacando a una familia rica, en la práctica estás atacando a Suecia, y casi nadie está dispuesto a hacer eso. Después de todo lo que hemos visto, la historia de los Wallenberg obliga a detenerse. Son una de las familias más poderosas del planeta. Construyeron un imperio de miles de millones, y aún así se mantienen en gran medida en un segundo plano, y han perfeccionado la transmisión de riqueza de generación en generación sin dejar que se pierda. A través de guerras, crisis económicas y momentos muy oscuros, conservaron tanto el dinero como la influencia.
Lograron seguir casi invisibles mientras ejercían control en compañías como Ericsson, AstraZeneca y Saab. Y incluso con ese nivel de poder han quedado fuera de las listas típicas de multimillonarios. Se mantienen reservados, evitan los focos y usan estructuras como las fundaciones para conservar la fortuna dentro de la dinastía. Al mismo tiempo, su pasado no está limpio. Son brillantes en las finanzas, pero su legado también tiene una sombra: cooperación con la Alemania nazi y una disposición a mirar hacia otro lado si eso protegía los negocios. Al final hay algo claro: los Wallenberg siguen siendo maestros de la discreción. Ahora, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja un signo de dólar en los comentarios para mostrar que llegaste hasta el final. Además, mira el video que hice sobre los Rockefeller. Creo que te va a gustar mucho. Gracias por ver y nos vemos pronto.